Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas clases de curso de estudio del libro recopilatorio sobre las enseñanzas del alma en los textos aparecidos de Alice Bailey del maestro tibetano. Vamos por la sesión 117 y hoy es martes 12 de enero del 2021. Como de costumbre, tenemos una primera diapositiva que siempre nos hablará de un loto egoico abierto, porque para este estudiante es un símbolo claro del alma en manifestación. Por lo tanto, se trata de hacer que nuestro cuerpo causal, nuestra alma, se pueda expresar de manera abierta, irradiando su contenido. Aquí tenemos los famosos 42 nombres o los múltiples nombres de la conciencia. Si os interesa alguno de ellos, os lo miráis bien y como cada 10 o 12 diapositivas tenemos una dedicada a preguntas, formuláis la pregunta. En esta diapositiva finalizamos en el mes de diciembre la sesión número 116. Dice así: más tarde, en el sendero de iniciación, aparecerá ante su visión el todo, del cual la humanidad misma es sólo una expresión. Este es el mundo subjetivo de la realidad, en el cual comenzamos a entrar en forma definida a medida que nos hacemos miembros del reino de Dios. En el sendero de iniciación aparecerá ante su visión el todo, del cual la humanidad es simplemente una parte. Quiere decir que probablemente esta experiencia se reciba en la famosa iniciación que corresponde al trabajo número 10 de Hércules, que es cuando realmente el discípulo entra por la puerta grande en el quinto reino o reino de las almas liberadas, la jerarquía planetaria. Todavía le quedará desarrollar el potencial de la tercera iniciación y por descontado enfrentarse a la prueba final de la crucifixión, una prueba de la gran renunciación a todo aquello que ha significado ser humano. Pero bueno, eso lo veremos cuando llegue. Así que debemos recordar que en el sendero de iniciación tendremos la visión del todo y en ese todo la humanidad forma parte. Si nosotros le damos una importancia muy grande al cuarto reino de la naturaleza y por descontado a los reinos, al reino animal, al reino vegetal y al reino mineral. Pero debemos entender que para la conciencia divina tan importante es una piedra como un planeta o como todo el sistema solar. Si hablamos de conciencia del logos solar, es así. Y si hablásemos en términos de conciencia del logos planetario, para él tiene un significado extremo todo el contenido, no una parte del mismo. Nosotros acentuamos la parte en detrimento de la totalidad, porque todavía no disponemos de un instrumento lo suficientemente capacitado para integrar todo lo que percibimos. Continuamos. Dice 5. En el sendero de probación, el hombre empieza a servir conscientemente a la humanidad, aunque lo hace únicamente durante las últimas etapas a través de su personalidad integrada. Y de esta manera, la conciencia de un todo mayor y más amplio reemplaza gradualmente a su conciencia individual separatista. Sabe que él es sólo una parte. Es muy importante que tengamos en cuenta que el trabajo espiritual, técnicamente entendido, comenzará o se va a iniciar exactamente en el momento que la personalidad esté integrada. Si no hemos conseguido integrar la personalidad, todavía no estamos en condiciones de tener el antakarana mínimamente construido. Por lo tanto, la información de la mente abstracta no será recibida correctamente por la mente concreta. Porque no olvidemos que el trabajo, el alineamiento correcto sería alma, mente, cerebro. Tengamos en cuenta que el alma, en este caso, sería la mente abstracta, los tres primeros subplanos del plano mental, que es donde realmente está el átomo, simiente mental permanente, que es el primer subplano, y en el tercero tendríamos el asiento del alma y tendríamos por descontado esa figura mítica para nosotros, a los humanos, que es el ángel solar. Pero, la mente concreta equivale a la personalidad, cuando realmente esta está integrada. Mientras esto no se produzca, no podremos esperar que la información del alma, lo que es la intuición, pase directamente por la mente
y llega a ser retenida directamente en el cerebro físico. Si en el cerebro físico, es decir, que sería el átomo físico permanente, no somos capaces realmente de percibir una cosa, quiere decir que el camino todavía no está construido. Y de hecho, de vez en cuando recordamos experiencias que han pasado cuando el tiempo que sea y las percibimos como muy reales y del día. No obstante, eso no es así. Por eso se nos pide que estemos perfectamente alineados con el alma, con lo más superior, que mantengamos la mente en silencio y al mismo tiempo estemos plenamente expectantes. ¿Qué quiere decir? Pues receptivos a todo aquello que haya de venir, lo que sea, en un sentido o en otro. Remarcamos que en el sendero de probación el hombre empieza a servir conscientemente a la humanidad. 6. En el sendero del discipulado, el proceso de integrarse al reino de Dios, el reino de las almas, continúa hasta recibir la tercera iniciación. En el sendero del discipulado, el proceso de integrarse al reino de Dios, el reino de las almas, continúa hasta recibir la tercera iniciación. Ahí es donde realmente pues, se puede decir que ya eres un discípulo, ya lo eras. La segunda iniciación, eres un discípulo. No, el calificativo de iniciado pues no se aplicará porque es una iniciación para la jerarquía menor. No obstante, desde el punto de vista de la conciencia humana encarnada, es la más compleja de obtener, porque es el mundo psicológico, el mundo de las aguas, el mundo del pasado, del futuro, pero no es del mundo del presente. Y no obstante, para pasar la segunda iniciación, se ha de vivenciar el presente, que quiere decir contrarrestar la influencia de los pares de opuestos. El de la mente concreta que me habla de no se sabe qué pasado y de la misma mente concreta que nos ligada al plexo que nos habla de un futuro de escapismos y de idealismos que tampoco existe. Por lo tanto, no queda más remedio que coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, porque es el mundo del deseo, y meterse dentro de la ciénaga y darse cuenta que el problema radica en uno mismo, que no quiere reconocer cuál es su verdadero punto de evolución. Es decir, reconocerse como un ser de un gran potencial, pero que todavía no ha sido capaz de manifestarlo. Así que insistimos, hasta que no llegue la tercera iniciación, realmente no tendremos un acceso al reino de las almas. Es decir, aquello que se dice en la 10ª prueba de Hércules, de que veremos una luz dentro de la luz. Y precisamente el lema, la nota clave esotérica es: estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. ¿Qué quiere decir? Pues que desciendo del pedestal y en acuario comienzo a compartir aquello que he percibido y aquello que en realidad soy. La luz dentro de la luz. Continuamos. Estas distintas integraciones se desarrollan mediante cierto tipo de actividad definida. Primero, tenemos el servicio que presta la personalidad, egoísta y separatista, cuando el hombre sacrifica muchas cosas para satisfacer su propio deseo. Luego viene la etapa en que se sirve a la humanidad y finalmente el servicio que se presta al plan. Estas distintas integraciones, dice el tibetano, se desarrollan mediante cierto tipo de actividad definida. Primero, tenemos el servicio que presta la personalidad, que por definición ya sabemos que es egoísta y separatista. Pero las palabras egoísta y separatista deben ser matizadas en el sentido de que no lo analicemos y lo comparemos a lo que entendemos habitualmente por separatista y egoísta, que tiene una connotación negativa muy profunda en la sociedad. No es eso, es que la mente concreta no tiene la capacidad de integración, la capacidad holística que caracteriza a la mente abstracta. El mundo abstracto sería el alma. Como no ve más allá de los 5 sentidos, por no decir más allá de nuestra propia nariz o nuestro propio campo de percepción, no podemos percibir precisamente esa capacidad de integración que existe en todo lo manifestado, sabiendo además que todo lo manifestado es ni más ni menos que la conciencia divina. Lo que sucede es que nuestra limitada percepción solo ve aquello que realmente puede entender y generalmente, como no le gusta porque
el cristal con que mira no está perfectamente limpio ni bruñido, pues todo lo que ve lo critica porque lo considera nefasto, dándose cuenta que el problema es uno mismo y no lo manifestado. A fin de cuentas, lo que sabemos muy bien por la experiencia de años de meditación es que uno puede vivir perfectamente feliz en unas condiciones económicas paupérrimas, prácticamente. Es cuestión de entender lo que ha sucedido. Y si uno realmente no le gusta su realidad, lo mejor es que intente cambiarla, dejando de criticar, dejando de utilizar la mente en sentido egoísta y más aún de culpabilizar a los demás. Porque los demás, en realidad hay que decirlo, no son responsables de la situación de uno mismo, sino que uno mismo a través de varias encarnaciones ha ido construyendo aquella realidad que en esta precisamente no le acaba de gustar. Primero tenemos el servicio que presta la personalidad, egoísta y separatista. Dice, cuando el ser humano sacrifica muchas cosas, es decir, deja de ser víctima del mundo del deseo, viene una etapa en que sirve a la humanidad y finalmente presta servicio al plan. Si no pasamos de la prueba, famosa prueba de la cruz fija, el eje Tauro-Escorpio, dejamos el deseo personal que nos interesa mucho porque realmente con el deseo, que podríamos afirmar que el deseo es la voluntad destronada, según dijo en su momento algún famoso escritor teósofo, en el siglo XIX o principios del XX, tengamos en cuenta que si es así, partimos de la premisa de que es cierto, el deseo es la voluntad espiritual destronada. ¿Y qué debemos hacer? ¿Renunciar al deseo? No, reconvertirlo en aspiración, seleccionar nuestros objetos de deseo y en lugar de desear continuamente fruslerías, cosas para la personalidad o idealizar supuestos estados de conciencia, pongamos, como todo discípulo debe hacer, los pies en tierra. ¿Qué quiere decir? Saber dónde estoy y con qué cuento, con qué capital cuento yo de energías para poder emprender el camino, el sendero. Cuando esto se reconoce y se hace base de esfuerzos, de sacrificios, de tropiezos y seguramente de muchas lágrimas encendidas en los dos sentidos, renuncias, uno se da cuenta dónde está y por lo tanto sabe que ya nada le va a faltar. Básicamente es la confianza interna, que es lo que es el capital que tienen los discípulos y por descontado los iniciados y mucho más allá los maestros, claro. La etapa en que se sirva a la humanidad y finalmente el servicio que se presta al plan de Dios. Continuamos. 2. Existen hoy en el mundo muchas personalidades realmente integradas, las cuales, debido a la integración del alma y la personalidad, pueden hollar el sendero del discipulado aceptado. Existen en el mundo bastantes personalidades que están integradas, debido a la integración, es decir, el antakarana, entre el alma, la conciencia abstracta y la conciencia concreta. Entonces, estas almas encarnadas pueden realizar sabiamente el discipulado aceptado. Pueden ir por el camino ensanchando la conciencia y con el requisito previo aprendido de ir irradiando luz por donde van. Y esas son las pruebas que va a tener, ni más ni menos. Aquí tenemos un ramillete de rosas que nos dice lo complicado que es al lado de unas ruinas de un castillo. Eso es la personalidad. Esto de las flores es presente al mundo de la conciencia, al alma. Trabajemos de esa manera y ya veremos cómo todo lo demás deja de tener sentido. Continuamos. Dice, el estudio y la meditación combinados son factores que todos los aspirantes deberían emplear si desean lograr esta necesaria integración y consiguiente vida de servicio. Así, el aspirante podrá comprobar su punto de integración y la amplitud de la cualidad del servicio producida por dicha integración. El estudio y la meditación, combinados, son factores para todos los aspirantes. Se deben emplear si se desea lograr una necesaria integración y consiguiente vida de servicio. Hay que decir que el estudio esotérico, cuando va acompañado de la meditación esotérica y bastantes horas de reflexión, todo hay que decirlo, acordémonos de la famosa cita de Madame Blavatsky, que yo repito prácticamente en todas las clases, que aparece en Ocultismo Práctico. Lee 5 minutos y reflexiona 2 horas, porque la reflexión construye sinapsis. Es decir,
interrelaciones, y estas interrelaciones acaban desembocando ni más ni menos en un conocimiento directo de la verdad. Es decir, la intuición se activa a través de la reflexión. Se van construyendo, se van tendiendo hilos y poi antacarana viene la iluminación. La iluminación no nos va a venir del mundo de la materia, nos va a venir del mundo superior y nos vamos a dar cuenta de la función que tiene el mundo de la materia. En el sendero, debido a nuestro excesivo idealismo y devoción de sexto rayo, pretendemos que la materia poco menos que es impura. Impuros son nuestros ojos, nuestra conciencia personal, porque no ha sabido ver la ligación que hay entre lo más sublime y lo más concreto, entre lo más elevado y lo más denso, entre el espíritu y la materia. Así el aspirante podrá comprobar su punto de integración y la amplitud de la cualidad del servicio. Amplitud de la cualidad del servicio, básicamente manifestar el alma. Siguiente diapositiva. Dice, si los aspirantes estudiaran cuidadosamente su vida en el plano físico, descubrirían que trabajan automáticamente en respuestas a las ideas convencionales de buena voluntad que existen en el plano físico o trabajan emocionalmente porque les gusta ser estimados. Les agrada ayudar y también aliviar el sufrimiento debido a la aversión que sienten por el malestar que les produce el sufrimiento. Vaya, como podéis ver, estas diapositivas van acompañadas de unas imágenes que son inconfundibles. Estamos hablando de la integración de la personalidad, estamos hablando de la capacidad que tenemos de manifestar el alma. ¿Y que tenemos aquí? Una noria. Tenemos una noria que, bueno, por la acción del agua va girando y sube el agua de un nivel inferior a uno superior. ¿Qué se trata en realidad en el discipulado? ¿De qué se trata? Pues de hacer lo posible para llamar la atención del alma, el mundo superior, y al mismo tiempo estar muy atentos en el mundo inferior para percibir la influencia del alma. Si esto lo hacemos, nos daremos cuenta que nuestra vida puede ser como esta noria, que estamos girando y girando y girando. Pero estamos haciendo un trabajo muy importante, porque en la medida en que nos somos conscientes de nuestro trabajo, estamos con una mano arriba y con otro abajo. Estamos, por un lado, recibiendo de la mente superior, del alma, y estamos entregando vía mente concreta, vía personalidad, vía no yo. Por lo tanto, si somos capaces de establecer esta ligación entre el yo superior y el yo inferior, estamos en el camino precisamente de una expansión de conciencia. Seremos discípulos aceptados y, por descontado, conscientes de nuestro servicio. No se trata de que nos vayamos a convertir en fieles como se hizo en la Edad Media, como hizo, por ejemplo, muchísimos místicos españoles, sino donde te ha tocado vivir, es decir, entre este eje famoso, que es tu vida, la vida personal que te ha tocado vivir, y ahí tienes que irradiar, girar en la dirección correcta e ir dándolo todo y no te vas a quedar con nada. Imagino que este símil da para muchas interpretaciones, pero como todo está rodeado de piedra, la imagen quiere decir ni más ni menos que la conciencia se desarrolla dentro del mundo de la forma, no en un lugar abstracto por ahí arriba, no, haciendo bien las cosas que debemos hacer, que prácticamente son todas. Vamos a releer otra vez el texto. Dice, si los aspirantes estudiaran cuidadosamente su vida, descubrirían que trabajan de manera automática en respuesta a ideas convencionales de buena voluntad o de bondad, que existen en el plano físico. Por lo tanto, nos está diciendo ya el tibetano que las primeras etapas, ¿a qué respondemos? A los inputs que provienen de formas mentales creadas por los demás, pero que todavía no son nuestras, todavía no lo son. Trabajan que existen en el plano físico, o trabajan de manera emocional porque les gusta ser queridos, les gusta ayudar y también aliviar el sufrimiento, las limitaciones de los demás, debido al miedo que tienen por el malestar que les produce el sufrimiento. Ojo, porque esto es un engaño, es una falsa realidad, una falsa percepción, es un espejismo, y si somos conscientes de que estamos en el sendero porque realmente nos gusta ser reconocidos o porque parece que estamos predestinados a ayudar a los demás, pues hay que decir que nos estamos equivocando. De todas maneras, yo sería bastante generoso y diría que la gran mayoría, por no decir el 70 u 80 o 90% de los que inician el camino, en el sendero,
empiezan con esas premisas, con esas adherencias, con esas limitaciones. Es como la gente que sale a la calle manifestándose a favor de la paz. A ver, la gente puede hacer lo que le venga en gana, pero yo todavía no he visto ninguna manifestación pidiendo, muy pocas, pidiendo justicia, porque si invocamos el aspecto de la justicia, invocamos el primer rayo, que se cumpla el propósito divino, las cosas se pondrán en su sitio. Condición sine qua non, se removerá todo lo conocido. ¿Por qué? Pues porque ya no existe, no sirve. Y como no sirve, no puede haber paz. Además, la paz es un sentimiento emocional ligado al plexo solar. No es la paz del espíritu esa que emana del contacto búdico. No nos engañemos. Y para percibir ese tipo de paz que procede del plano búdico, hay que haber picado muchísima piedra y se tiene que alejar uno definidamente del mundo emocional, de los sentimientos y muchísimo más todavía de lo que serían los instintos personales. Continuamos. O creen seguir los pasos de Cristo derramando el bien, o por lo natural y profundamente arraigada tendencia de la vida. Esto constituye el último y esperanzado desenvolvimiento. ¿A cuántos de nosotros no hemos querido coger la cruz, quitársela al Nazareno y ponérnosla a nosotros? Yo imagino que todos, ¿no? En cierta medida, dejando de lado los simbolismos propios de cada religión, yo imagino que muchos musulmanes han querido ver en la figura del profeta precisamente un ejemplo a seguir que quieren aplicarse en sus propias vidas. Los orientales pueden hablar de Krishna, pueden hablar de Buda, y pueden hablar de cualquier de los misterios de Oriente, de aquí de la antigua Persia, podrían hablar precisamente de Ahura Mazda, podrían hablar de Mitra, podrían hablar del niño Horus, precisamente. ¿Qué querían estos grandes mensajeros? Pues ni más ni menos manifestar una parte del plan que les correspondía, presentado de diferentes maneras. Diferente tiene mucho que ver con las culturas, las energías que se mueven, los rayos, etcétera, etcétera, y el karma del planeta, por descontado. Pero en el fondo es lo mismo. Pero para tener esa visión, uno debe conocerse a sí mismo y sobre todo haber realizado una profunda catarsis, una profunda renuncia a todo aquello que ya no tenía ningún valor. Ojalá haya más gente, más almas encarnadas, que en lugar de pensar en el Cristo o en el Buda, no que se pongan a imitar, sino que apliquen en su parcela de vida precisamente la abnegación, la luz, la entrega y el espíritu de sacrificio que estos grandes avatares demostraron. Si la gente expresara un porcentaje mínimo del sentido de responsabilidad que estos iniciados demostraron, la Tierra, os digo, que sería una balsa de aceite. No habría el karma que tenemos en estos momentos, pero no nos queda más remedio que aprender, trabajar, trabajar y trabajar. Continuamos. Los aspirantes oportunamente descubrirán, cuando hayan terminado las fases de la integración física y emocional, que viene otra fase de servicio inteligente, motivado en primera instancia por la misericordia, posteriormente por la convicción de su esencialidad. Viene otra fase de servicio inteligente, motivado en primera instancia por la misericordia. La misericordia. Reflexionemos sobre esto a ver qué significa. Dice: los aspirantes, releo de nuevo, descubrirán cuando hayan terminado las fases de la integración de la personalidad a nivel emocional, física y emocional, que viene otra fase de servicio inteligente, motivado en primera instancia por la misericordia y posteriormente por la convicción de que es un requisito esencial. Como viene la página de la diapositiva de preguntas, pensemos que puede ser la misericordia y así entre todos pues igual aportamos alguna idea. Peca. Preguntas. Elena. Gloria, ¿quién quiere preguntar? Venga, no tardéis tanto en hacer preguntas porque no tiene sentido. Bueno, pues vamos a empezar a ver entre todos de esto de la misericordia, a ver qué... ¿De qué hemos hablado antes? ¿De qué hemos hablado? De la integración de la personalidad, de las iniciaciones, ¿verdad que sí? Sí, exactamente. El alma. El alma. Después hemos hablado que
Bueno, que a través del servicio los deseos un poco se van desprendiendo de la personalidad, o al revés, a medida que vas perdiendo los deseos, va creciendo quizá la sensación de entrega o de servicio a la comunidad o al Venga, planeta o a los vale. Y otros, los ¿no? demás, venga, que hable todo el mundo. Venga, Encarna. Milagros, Gloria. Sí, que, bueno, yo opino como Elena, que es todo un proceso en el cual pues vamos viendo con más claridad realmente cuál es nuestra aportación en el plan de Dios, ¿no? A mí me gusta verlo así, como una aportación, como una colaboración. De momento no llego a más, ¿no? Pero todo esto pues es un camino, camino, son varios procesos, hasta que poco a poco vamos entendiendo ese plan, ¿no? Porque hablamos de plan de Dios y yo por lo menos personalmente digo, pues, pero bueno, a ver, el plan de Dios, claro, hablas del plan de Dios y lo ves tan lejos de ti. Tan Y abstracto, ¿no? muy bien, tan abstracto que claro, dices, pues no sé, No pero llego, bueno, ¿verdad? No llego. ahí, sí, es así. Muy bien. Gloria, Milagros, Encarni. Tardáis mucho en responder, a la pregunta. A ver, sí, no, el tema de la misericordia, por sintetizar un poco en este texto esta palabra, las diapositivas que hemos visualizado, estas primeras, a ver, tiene que ver con una conciencia que se establece en el momento que se integra la personalidad. Y básicamente el mundo emocional, con el mundo mental, el mundo físico etérico, estas integraciones que equivalen ni más ni menos pues a una expansión de conciencia determinada, ¿no? Por misericordia, para este estudiante, para mí mismo, indicaría ni más ni menos esa capacidad que brota de la conciencia superior y que hace que la conciencia inferior no reaccione en contra de aceptar todo aquello que acontece. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos en la palabra karma, palabra oriental, que es, aquí le deberíamos de llamar el resultado de la justa retribución, y popularmente aquello que no me gusta es el karma, aquello que me perjudica es el karma, pero bueno, ni nos perjudica ni nada de nada, simplemente es una opción que debemos considerar a la hora de evolucionar. Si realmente no queremos considerar las, entre comillas, oportunidades aprovechadas o no que la vida nos ha ofrecido, pues no creamos de ninguna manera que estamos en mejores condiciones que aquellos otros que se han enfrentado. Probablemente hemos tenido una carencia de responsabilidad bastante grande y no ver en aquellos temas que no nos gustan o que nos directamente van en contra de nuestros personales intereses, no hemos tenido la capacidad de darnos cuenta que tal vez aquello que me acontece a mí y le acontece a los demás, porque en el sendero debemos de aprender lo siguiente: no existe mi vida ni tu vida, existe la vida del grupo y por extensión la vida de la humanidad. Por lo tanto, pongamos por ejemplo esta pandemia. Esta pandemia no afecta a unas cuantas personas, es un problema de la humanidad. Si no lo queremos ver así, nos estamos equivocando. ¿Cómo funcionaría la misericordia? Pues ni más ni menos verlo como una oportunidad para cambiar, caramba. Lo que no puede ser es que estemos pensando, cuando acabe la pandemia, acabe el COVID-19, el bicho o el virus este, haremos la vida que hacíamos antes. Falso, falso y falso. Porque si lo hacemos, volverá con otro nombre y de manera más contundente. Se nos está pidiendo en estos momentos que cambiemos, que renunciemos a la comodidad, al apego que tenemos a lo pasado, a lo conocido. El séptimo rayo no va a dejar títere con cabeza, por lo tanto entendamos, es un planeta eléctrico, energía eléctrica rapidísima, directa. ¿Qué sucede con estas energías? Que no nos va a dar tiempo para reflexionar, o nos adaptamos o continuaremos petrificados. Y esto, curiosamente, en España lo hemos visto, aparte de la famosa pandemia, la reacción a cierto fenómeno, a cierto meteoro climatológico que ha acontecido este fin de semana, esta semana pasada. Cómo unos reaccionan de manera consciente y otros de manera bastante irresponsable. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay suficiente conciencia abierta como para integrar a los demás
Y si esto no lo conseguimos, no existe misericordia en nosotros. ¿Me he explicado un poquito? De todas formas, cada uno puede tener su propia conclusión, faltaría más. ¿Alguna pregunta más? ¿Milagros? No, pero que además Jesús, él lo dice aquí cuando habla de que en la vida ordinaria, ¿no? En nuestra vida convencional, tenemos las respuestas a la buena voluntad o a la bondad en A todo, general. a todo. Nos va empezando por ahí, ¿no? En la medida Mira, que... Sí, a mí dime. a mí se me dijo en su momento, hace ya muchísimos años, que cuando quisiera ver mi futuro, mirara mi presente. A mí se me enseñó un método que era de Vicente Beltrán en su momento, y si haces preguntas dentro de tu propia habitación, según lo que haya, ahí tienes el futuro. Teniendo en cuenta que un discípulo, un aspirante a ser discípulo, no necesita conocer su futuro. Si ha aceptado de buena gana y ha intentado superar las limitaciones que ha detectado, ya conoce cuál es su presente y por lo tanto, si conoce su presente, bien, lo que tiene que hacer quiere decir que el pasado le ha enseñado algo y por descontado el futuro, que es una simple proyección, nada más. Por lo tanto, entendamos que este futuro que tanto nos llama la atención está contenido en el presente y que no hay que preocuparse en el sentido de que si hubiese nacido en otro ambiente, mentira. Me han dado todo, 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 es decir, hemos nacido con un viático, ¿no? Con todo aquello que necesitamos para qué, para llevar a cabo qué, nuestro propósito en la vida. Y se nos han dado unos recursos para que precisamente en la encarnación lo saquemos adelante. ¿Qué sucede? Que bueno, que muchas veces no hemos sido conscientes y probablemente a veces pues el karma, no digo yo que se haya excedido, sino que nos lo ha puesto muy difícil. Pero bueno, yo no creo en casualidades, creo en causalidades siempre. Hay una causa. ¿Lo vemos? ¿Seguimos adelante? Venga. Dice más tarde, por una etapa de definida ambición espiritual, luego siguiendo sumisamente el ejemplo de la jerarquía y finalmente por la actuación de la cualidad del amor puro. Hablamos de la misericordia, ¿no? Amor. Amor que acrecentadamente se expresa a sí mismo a medida que prosigue la integración superior del alma y la personalidad. Lo que pasa es que este amor no tiene mucho que ver con esa idea mezquina que tenemos del amor ligada al sacro o al plexo solar. ¿Y por qué digo idea mezquina? Porque por la gente que lleva años en el estudio esotérico, teosofía, etcétera, etcétera, sabe perfectamente que ese amor de la personalidad no es del que hablan las Sagradas Escrituras, por ejemplo, de cualquier parte de la Tierra. Ese ser humano que vive por debajo del diafragma es un ser humano involutivo, instintivo, no tiene conciencia manifestada. Y de estos pues hay, bueno, pues miles de millones en la Tierra, hay que reconocerlo. Pero aquellos que realmente pueden vivir por encima del diafragma tienen muchísima más responsabilidad. Sí que al final nos vamos a ver que tenemos una coraza de personalidad, que es esta red metálica, esta tela metálica que tenemos aquí, que está conteniendo esas rosas, esos lotos perfectos. Claro que sí, faltaría más, pero eso no quiere decir que no podamos percibir el aroma del alma. Sí que hay una limitación, pero el aroma del alma y la belleza del alma se ve precisamente, igual que estas rosas se ven a través de esa tela metálica. ¿Lo entendemos un poquito? Creo que sí, ¿no? Amor que acrecentadamente se expresa a sí mismo a medida que prosigue la integración superior del alma y la personalidad. El día que se produzca, no existirá ya esta tela metálica. Continuamos. Todas estas fases de la intención y de las técnicas están bien en su propio lugar, mientras tienen un valor educativo, y las siguientes fases superiores permanecen vagas y nebulosas. Fases tienen una intención clara y el valor educativo, mientras estamos aprendiendo un nivel determinado. Y las siguientes fases superiores permanecen vagas y nebulosas.
Es la razón por las cuales las siguientes fases permanecen vagas, es decir, que no se conocen perfectamente, es porque al discípulo, al estudiante esotérico, se le pide encarecidamente que viva en el aquí y en el ahora, no viva en el futuro. Un futuro que no existe. Si uno está en el presente, os he dicho antes que está viviendo en el futuro. Pero ¿qué hacemos generalmente? Comparamos con lo que fuimos y lo que queremos ser. Y claro, el pasado tiene un pequeño problema. Tiene una tendencia natural en el ser humano a idealizarlo, con lo cual nos equivocamos totalmente. Aparte que generamos un karma porque vamos creando expectativas de futuro que después no vamos a realizar. Así que nos volveremos poco menos que locos, cortocircuitando nuestras neuronas, porque hemos proyectado una energía y esa energía no le hemos dado un curso natural. Esto es como la persona que va diciendo por ahí, el domingo vamos a quedar, el otro día vamos a quedar, y no cumple ninguna de sus palabras. Lo que no se da cuenta es que se está cortocircuitando. Es mejor no decir absolutamente nada y ser honesto. Y cuando uno se encuentra con alguien de forma fortuita, pues mira, hoy vamos a comer, por ejemplo. Aquello que hablamos hace años lo vamos a hacer hoy. Mientras que si estamos planeando y luego no lo hacemos, pues ya sabéis lo que pasa. Nos cortocircuitamos. Continuamos. Son erróneas si se perpetúan y llevan a cabo cuando se percibe con claridad la siguiente etapa y no se la sigue. Reflexionen sobre esto. ¿Por qué esa enseñanza nos puede petrificar esas etapas? Porque estamos intuyendo las siguientes y tenemos miedo de cambiar. ¿Por qué, por ejemplo, hay gente que todavía sigue leyendo los mismos libros y deseando cumplir los requisitos, simplemente deseándolos? Por ejemplo, Luz en el Sendero, de La Voz del Silencio, de Los Pies del Maestro, de estas famosas la joya suprema del discernimiento, todos estos libritos que todos hemos leído, las famosas joyas espirituales de la editorial Kier, que cuando empezamos a comprarlas en los años 70 u 80, pues las teníamos en la mesita de noche. Yo hablo por mí mismo, ¿no? Y libros que nos parecían una maravilla. Sin embargo, tenían un problema. Eso era para empezar, teniendo en cuenta que el contenido de esos textos abarcaba de la primera a la cuarta iniciación. Por lo tanto, sabemos las dificultades del libro A los pies del maestro, de Jiddu Krishnamurti. Lo que habla ahí no es para conseguirlo en una iniciación. Pero si nos quedamos leyendo cada día esto y no lo ponemos en práctica y no ensanchamos la mente con un estudio más profundo, es decir, poco a poco vamos estableciendo relaciones internas, sinapsis, vamos haciendo analogías, no despertará la chispa en nosotros, quedaremos aposentados en el plexo solar, en el mundo de la personalidad de la forma más concreta, instintiva, y ese no es el trabajo que nos toca. Y eso lo hacemos porque nos da miedo la siguiente fase, porque nos exige desapegarnos de esa forma que hemos ido creando vida tras vida y a la cual nos sentimos muy unidos. En el fondo estamos esclavizados a ella y no queremos reconocerlo. Por lo tanto, es muy importante que nos lancemos ¿a qué? A reflexionar. Dice, son erróneas si se perpetúan y llevan a cabo cuando se percibe con claridad la siguiente etapa y no se la sigue. Yo imagino que en la vida diaria de nosotros y de los que vayan a ver estos vídeos, estas grabaciones, habrá momentos en que perciben claramente lo que deben de hacer, pero no lo hacen por miedo a cambiar. Así que el tibetano nos recomienda reflexionen sobre esto. Dice, será de valor para ustedes comprender el verdadero significado de esas variadas fases de integración realizadas, como lo son de acuerdo a la ley evolutiva. Vamos a ver qué nos dice el maestro. Todos estos pasos en el camino de integración conducen a esa culminante etapa en que la personalidad rica en experiencia, poderosa en expresión, reorientada y dedicada, se torna simplemente en el mediador de la vida del alma entre la jerarquía y la humanidad. Nuevamente, reflexionen sobre esto. Rica en experiencia, poderosa en expresión, reorientada y dedicada. Eso, la personalidad. Vamos a releer. Dice, todos estos pasos que hemos hablado antes, en el camino de integración conducen a una etapa culminante de la personalidad. Rica en experiencia, poderosa en expresión, reorientada y dedicada. Se torna simplemente en el mediador de la vida del alma entre la jerarquía y la humanidad.
¿Qué quiere decir esto? Pues que el discípulo, el estudiante que ha conseguido convertirse en un pequeño faro, ¿qué hace? Recibe la luz de su propia conciencia, recibe la luz de la jerarquía, y ¿qué hace con esa luz? Pues iluminar a sus hermanos, ¿no? A sus semejantes, ¿no? A la humanidad. Y cuando hablamos de humanidad, no nos olvidemos que deberíamos decir todo lo que está en evolución en el planeta Tierra, porque el iniciado trabaja de esa manera. Ya hemos dicho muchas veces que para Sanat Kumara, por ejemplo, tanta importancia tiene el reino mineral, el vegetal, el animal como el humano. ¿Por qué? Pues que son emanaciones divinas del logos planetario. No puede acentuar una porque entonces iría en contra de ¿qué? De su propia razón de ser, de su propia evolución, y eso no lo va a hacer. Vamos a releer toda una vez y pasamos a la siguiente. Dice, todos estos pasos en el camino de integración conducen a una fase culminante, en la cual la personalidad es rica en experiencia, poderosa en expresión, reorientada al alma y dedicada, se torna simplemente el mediador de la vida del alma entre la jerarquía y la humanidad. Un alma andante, un faro de luz. Nuevamente dice el maestro, reflexionen sobre esto. Ahí nos quiere ver la jerarquía. ¿Veis lo que hemos visto ahora? Ahora vemos las flores y ya no está la tela metálica, ¿verdad? Qué curioso. Decimos, pero bueno, ¿cómo nos podemos parecer a una rosa nosotros? Pues sí, la rosa tiene un perfume y que se sepa, tiene que estar siempre anclada en el mismo sitio. Se nos pide a nosotros no que estemos en sentido literal arraigados a la tierra, sino que el campo de servicio es la tierra y más concretamente el cuadrilátero donde la ley de la justa retribución nos ha colocado. Cuando uno tiene en meta servir a la humanidad y tiene la característica del amor, de la misericordia, como hemos leído antes, allá donde esté se va a encontrar bien. ¿Lo vemos? Vamos adelante. Unificación, 36, unificación, el resultado de la iniciación. Unificación, el resultado de la iniciación. Debe comprenderse, dice el tibetano, que cada iniciación sucesiva produce la unificación más completa de la personalidad con el ego y en niveles más elevados con la mónada. Debe comprenderse que cada iniciación produce unificación más completa de la personalidad con el alma y en niveles más elevados con la mónada. Dice, la evolución del espíritu humano es una unificación progresiva. En la unificación del espíritu con la personalidad yace oculto el misterio de la doctrina cristiana de la expiación. En la unificación del espíritu con la personalidad yace oculto el misterio de la doctrina cristiana de la expiación. Bueno, deberíamos adentrarnos en el estudio del trabajo número 12 de Hércules, Piscis, el tema mitológico de la manada roja de Gerión y sobre todo con la famosa crucifixión, la gran renunciación, ese pétalo que algún día estaremos en condiciones de trabajar, de enfrentar. Ahí está contenida la doctrina cristiana de la expiación, de todas las limitaciones que como integrante del reino humano pues hemos manifestado, ¿no? Porque para abarcar la síntesis del todo, supongo que habrá que entender que hay que pasar por esa cruz. Y esa cruz es ni más ni menos reivindicar el propio karma. Me ha sucedido porque yo he hecho algo, he generado la causa. Debe comprenderse que cada iniciación sucesiva produce la unificación más completa de la personalidad con el alma, con el ego, en mayúsculas. Tiene lugar una unificación en el momento de la individualización, cuando el hombre se transforma en una entidad consciente y racional, distinta de los animales. A medida que prosigue la evolución, ocurren sucesivas unificaciones. Dice, tiene lugar una unificación en el momento de la individualización. En ese momento que salimos del reino animal, y entramos en el humano, porque con la ayuda de los señores de la llama y la presencia del ángel solar, se nos inoculó la semilla de la mente. Y poco a poco, vamos ampliando esa mente.
Y gracias a esa mente tenemos conciencia de lo que es el mundo de la personalidad y del mundo del alma. Tiene lugar una unificación, momento de la individualización, cuando el hombre se transforma en entidad consciente y racional, distinta de los animales que por definición son instintivos. A medida que prosigue la evolución, ocurren sucesivas unificaciones. Se trata de entender lo que hemos leído antes, esta unión de espíritu y materia, ¿no? Continuamos. Dice, la unificación en todos los niveles, emocional, intuicional, espiritual y divino, consiste en un continuo y consciente funcionamiento. En todos los casos está precedida por la combustión a través del fuego interno y la destrucción por medio del sacrificio, la renuncia, de todo aquello que separa. El acercamiento a la unidad se produce mediante la destrucción de lo inferior y de todo lo que obstaculiza. El acercamiento a la unidad, a la síntesis, se produce mediante la destrucción de lo inferior y de todo lo que obstaculiza. Vamos a releer el texto. Dice, la unificación en todos los niveles, emocional, intuicional, espiritual y divino, consiste en un continuo y consciente funcionamiento. En todos los casos está precedida por la combustión a través del fuego interno y la destrucción por medio del sacrificio de todo aquello que separa. Lo que hemos estudiado, por ejemplo, leyendo los misterios del yoga de Vicente, el curso que hicimos hace un par de años, era precisamente que el fuego iba ascendiendo, iba separando los filtros protectores de los chakras y hacía que se produjera un cambio que se producía precisamente por el uso de la meditación, no por activar el kundalini per se, sino por buscar la síntesis, buscar el contacto con el alma, y de manera automática el alma va haciendo el llamado y el fuego asciende hasta que llega a la tercera iniciación, que se liberan completamente los obstáculos y el fuego de Muladhara sube precisamente al centro Sahasrara. Eso es la prueba básica de la tercera iniciación. Claro, este proceso es un proceso de quemar diferentes estructuras internas, de circuitos que están prácticamente petrificados. Se deben de desintegrar. ¿Para qué? Pues para que ese canal quede limpio y el fuego pueda seguir adelante. No olvidemos que hemos de llegar a expresar el alma por los poros de la piel, es decir, la energía ha de salir a través de nuestro vehículo etérico. Lo vemos, ¿no? En el recuadro, el acercamiento a la unidad se produce mediante la destrucción de lo inferior y de todo lo que obstaculiza. Así que sepamos de antemano que si queremos avanzar, todo aquello que nos limita debe desaparecer. Tomemos, por ejemplo, dice el tibetano, la trama que separa los cuerpos etérico y emocional. Cuando el fuego quema esa trama, se produce una continua comunicación entre los cuerpos de la personalidad y los tres vehículos actúan como uno solo. Bien. Entonces, el famoso misterio de la integración, ¿qué sería? Pues eliminar las barreras, las fronteras, las puertas bloqueadas que hay entre un cuerpo, un vehículo y otro. Porque mientras esto no se consiga, no posibilitaremos que el alma se manifieste. Fijaos qué manera tan sencilla de decirnos que hemos de abrir todas las compuertas para que la vida circule, la corriente divina circule, es decir, la corriente del alma en esta primera fase. Con el tiempo ya veremos que es la propia moneda que está detrás del proceso. Dice, algo semejante ocurre en los niveles superiores, aunque el paralelismo no puede ser detallado. La intuición corresponde a lo emocional y los 4 niveles superiores del plano mental a lo etérico. La intuición corresponde a lo emocional. Luego veremos que hay una octava superior que es la búdica. Nos está hablando de esos estados de conciencia que se han ido poco a poco manifestando. Continuamos. En la destrucción del cuerpo causal, al recibir la cuarta iniciación llamada simbólicamente la crucifixión, tenemos un proceso análogo al de la combustión de la trama, que conduce a la unificación de los cuerpos de la personalidad. La desintegración, que es parte de la iniciación del Arat, conduce a la unidad entre el ego y la mónada, expresándose en la tríada. Esta es la perfecta
unificación. Qué bonito, ¿eh? Aquí tenemos esta flor amarilla preciosa, todo abierta y bueno, a punto de destruirse, simbólicamente hablando, claro está, si lo miramos de la perspectiva de la cuarta iniciación. Releo. Dice, en la destrucción del cuerpo causal, al recibir la cuarta iniciación, llamada la crucifixión, tenemos el proceso análogo de combustión de trama, que conduce a la unificación de los cuerpos de la personalidad. La desintegración, que es parte de la iniciación del Arat, la cuarta edad de cuarto grado, como se le conoce técnicamente, conduce a la unidad entre el ego, el alma, y la mónada, el espíritu, y se expresa en la tríada espiritual. Dice, esta es la perfecta unificación, cuando ya no dependamos de la tríada inferior, la que está constituida por los vehículos de la personalidad, léase mental concreto, léase emocional y léase físico etérico. A partir de ahí, como se ha destruido la causa, se construirá poco a poco un Mayavirupa, un cuerpo para realizar actos de servicio. Es la destrucción en el recuadro del cuerpo causal al recibir la cuarta iniciación, llamada de forma simbólica la crucifixión, es decir, la reivindicación de las energías contenidas precisamente en la cruz fija. Constelaciones del eje es Tauro, Escorpio, eje Leo, Acuario. Tauro, Escorpio, cuarto rayo. Leo y Acuario, quinto rayo. Por lo tanto, tenemos suma de rayos, de números, tendríamos un 9, el número de la iniciación. ¿Continuamos? Tenemos preguntas ya, preparadlas. Ya serán las últimas. Venga. Quien haya preguntado antes, adelante. ¿No queréis preguntar? ¿Milagros? Mira, aquí cuando habla, aquí en este último trozo de la crucifixión, simbólicamente, ¿establece algún paralelismo con el Nazareno? Bueno, es que el ejemplo del Nazareno es clarísimo, de ese discípulo que tenía una tercera iniciación y se enfrentó a la cuarta, y a su maestro pues le dieron una séptima iniciación, aunque no la completó, porque como es un avatar que ha venido para dos eras, lo completarán la iniciación cuando llegue el final de esta era de Acuario, dentro de unos 2000 años o por ahí aproximadamente. Estemos casi cerca ya de Capricornio. Tiene un parangón total, es decir, lo que sucede que el cristianismo, pues por razones X, ha hecho, y sobre todo los católicos, han hecho un uso excesivo de la energía de sexto rayo, devocional, idealista, cristiana, y han presentado el cuadro, la verdad, pues bueno, como una tortura escorpiniana hacia una mente bastante retorcida. Pero hay que tener en cuenta que ese Marte está por ahí y ese planeta pues como es y tiene tendencia a esas cosas, a esos excesos, ¿no? Pero por otro lado, todo lo que hemos visto de la iconografía de la Edad Media, del Renacimiento, sobre las figuras del Nazareno en la cruz, el discípulo, el símbolo del discípulo, y esos azotes en el cine, por ejemplo, esas películas donde prácticamente latigazos, la sangre, todo esto, lo único que quiere decir, desde el punto de vista esotérico, es lo que cuesta desprenderse de esa idea, de esa forma mental que te asocia al reino humano. No olvidemos que después de la cuarta iniciación uno es miembro de la jerarquía. Por lo tanto, cualquier paralelismo con el mundo humano normal, pues esto desaparece. Es tan grande ese proceso que se asocia a todo eso. Y aparte que está la parte física de que los fuegos circulan libremente y uno por dentro se quema. Esa fase va precedida pues unas visiones durante años y vidas de que aquello se está quemando algo. Incluso hay momentos que en alguna meditación se huele a quemado y uno piensa que se está quemando fuera algo y a lo mejor es uno mismo. A ver, todo es un proceso de renuncia. Cuanto más apego tengamos a algo, más nos va a doler el día que desaparezca. Además, está ligado al trabajo número 8 de Hércules, Escorpio, la muerte, la resurrección. Porque cuidado, que ese trabajo nos habla de muerte, es el mito del ave fénix, resucita de sus propias cenizas. Pues precisamente el Arat
ya está liberado de la atadura de un cuerpo físico ligado a la ley del karma. Construirá un Mayavirupa, una forma, pero esa no. Esa durará el tiempo que tenga que durarle. Que va a ser muy parecida a la que tiene. Venga, más preguntas. Gloria. Jesús, ¿me puedes Dime. oír? Dime, Ay, Maite, perdona, sí, es que no sabía si me oías. ¿Me No, oyes sí, tú? sí, dime. Ah, vale. No, una Venga. pregunta. Alguien que está en la renunciación o no importa, o que está al borde de una cuarta o una tercera Sí. simplemente, tú decías que el discípulo debe pasar desapercibido. ¿Puede que alguna de las manifestaciones de rayos sean más fáciles de manifestarse de una manera desapercibida? ¿O cómo se puede pasar desapercibido cuando todo acto, todo lo que pasa por tu boca, por decirlo de alguna manera, está un poco como empapado de una reflexión mayor? Es decir, ya no puedes entrar en conversaciones que sean tan mundanas, ¿no? ¿Cómo lo hace realmente un discípulo consagrado para alcanzar ese tipo de, no sé, para no destacar, no? Con exquisita cortesía. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente hay momentos en los cuales se hace muy difícil hablar en qué lugares, según en qué lugares y con qué personas. Hay personas que, por su grado de evolución, el problema que a veces sucede es que hablar de temas esotéricos, si no tienen una orientación previa, es bastante complicado. Cada uno debe decidir con quién habla y sobre todo qué es lo que dice. Un aspirante puede hablar de todo, pero por ejemplo un discípulo debe de hablar aquello que realmente conoce. Pero es que un iniciado no pierde el tiempo hablando de cosas que no conoce. Y sobre todo sabe muy bien lo que dice y piensa muy bien lo que va a decir. Hay gente que habla y suelta todo lo que le pasa por la cabeza, pero no reflexiona. Claro, esto genera pues cierta aureola de personalidad, pero se trata de que uno vaya construyendo esa forma mental, que realmente todo aquello que sale por su boca esté basado en la propia experiencia. Todos hemos tenido la tendencia durante muchos años de citar el maestro tal dice lo otro. A mí me explicaron una anécdota cuando entré en Amigos de la India, que Vicente hacía 15 días que había fallecido, año 88, de que en una conferencia suya, antes de que fueran a la casa Elizalde, al principio, pues una persona le dijo, no, él dijo esto, el Cristo lo otro. Y delante de 40 personas se la quedó mirando a esta señora y le dijo, ¿usted los ha conocido? ¿Usted ha conocido al Buda? No. Pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no hay un discípulo avanzado, solamente se basa en su propio conocimiento. En este caso, Vicente es un caso, paradigmático, porque el caso de Bailey, que tenía una segunda iniciación y al final le dieron la tercera cuando acabó el trabajo y prácticamente desencarnó, ella no es que lo supiera, es que ella estaba encargada por algo que no conocemos todavía, cuál era el vínculo entre el tibetano y ella, supongo que esto con el tiempo se sabrá, o no, tal vez no interese saberlo. Ella copiaba en un principio todo lo que le dictaba el maestro y al final, los últimos tiempos, última época, ella ya leía, entraba en la mente del tibetano, eso se conseguirá, me imagino, a través de meditaciones, etcétera, se alineaba y había unos textos preparados para ella, ella los estaba mirando internamente y estaba escribiendo. Claro, esto nos puede parecer muy mágico, pero es un proceso científico como otro cualquiera. Hay que tener mucho cuidado con quién se habla y de lo que se habla. No todo el mundo está dispuesto a avanzar en el camino y renunciar a la comodidad. Y cuando realmente, a mí me ha hecho mucha gracia a veces, que quieren que hable, por ejemplo, yo hice charlas de los rayos, hemos hecho bastantes, y de varios temas esotéricos, y en 5 minutos esto no se puede resumir. Esto es una pretensión como decirle a un doctorado, un doctor en economía de empresa, que me simplifique en 5 minutos lo que es la economía de una empresa o qué es una empresa. A ver, yo lo encuentro un disparate. Por lo tanto, con el tema esotérico es exactamente lo mismo. No olvidemos que dentro del tema esotérico hay mucha información que no es esotérica para nada, ¿eh? Y si por esotérico entendemos lo que son todo lo asociado al mundo de la fantasía, Harry Potter y compañía, por decirlo, olvidémonos del trabajo esotérico. Por ahí no van las cosas, ¿eh?
Es como cuando la gente habla de la logia negra y lo asocia pues a un ser que se alimenta de sangre. Vamos, por favor, qué ridiculez. O cuando se habla de un maestro y lo vemos con una túnica blanca flotando en el aire. Bueno, pues quien lo quiera ver así, que lo compre. Yo eso no lo recomiendo. Entonces estaba separando lo que era pasar desapercibido a nivel esotérico de la personalidad, ¿no? Vale, es que yo lo había mezclado. Vale. Lo que hay que hacer es una cosa. Si nos piden algún punto de vista, lo debemos de dar, pero de manera impersonal. Y cuando, por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿y usted cómo sabe usted de qué lo dice? Pues lo digo y punto. Si luego se cumple o no se cumple, eso es algo que... Pero yo lo he visto. Generalmente no me equivoco tanto, ¿entiendes? No hay que dar más historias, ¿no? Ya, no hay ningún problema. A fin de cuentas, pensemos una cosa. Hay una etapa que el aspirante debe trabajar. Hay gente que tiene la tendencia muy propia de los rayos pares de trabajar de manera a veces como muy recluida, ¿no? Y en estos tiempos no se puede trabajar de manera recluida. No, hay que trabajar de cara al público. Y sobre todo en la calle está el sendero del discipulado. Es decir, mezclándote con los demás. Esta idea que procede de Piscis, de la edad, bueno, de toda la era de Piscis, de recluirnos en un convento buscando la pureza, a ver, en momentos puntuales, varias veces al año, aprovechando grandes lunas, habría que hacer unos 10 días o 15 de retiro para invocar las energías. Pero eso resulta que no es tan fácil llevarlo a cabo porque nuestras vidas están organizadas como lo están. Pero eso no quita que el resto del año estemos en contacto con los demás. Pero no olvidemos una cosa, si uno vive en un punto de silencio, tranquilos que no todo el mundo se va a acercar, ¿eh? Si por la calle hubiera un maestro, se hubiera sentado en una cafetería, no os preocupéis, él no va a hacer nada porque la gente no se le acerque, se le acercará a aquellos que realmente necesitan a una respuesta a la inquietud que llevan dentro. Es decir, que no hay que hacer nada especial de apartarse de los demás, sino que acuden aquellos que por similidad vibratoria están en la línea, nada más. Y lo mismo pasa para los hermanos del otro lado. ¿Alguna pregunta más? Si no, cerramos, ¿eh? ¿No? Venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra.